Muestreo estratificado proporcional. Sebastián es un alumno del segundo año del Colegio Gonzalo Ugaz Salcedo, de la ciudad de Pacasmayo, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad. Las actividades educativas se realizan bajo el programa Aprendo en Casa y los alumnos se comunican por WhatsApp intercambiando mensajes y tareas. Sebastián tiene como reto aplicar una encuesta online sobre hábitos de vida saludable entre sus compañeros del colegio, profesores, familiares y amigos. Sebastián tiene 143 contactos en su WhatsApp, de los cuales 22 son compañeros del colegio, 8 son profesores y 113 son familiares o amigos. La indicación es que la encuesta se aplique a 40 personas. Como la indicación es que la encuesta se aplique a 40 personas, Sebastián desea saber cuántos compañeros de estudios debe encuestar, cuántos profesores debe encuestar y cuántos familiares o amigos debe encuestar. Sebastián va a utilizar la técnica de muestreo estratificado proporcional. Muestreo estratificado proporcional. La población se separa en segmentos homogéneos, llamado también estratos, y luego se utiliza la proporcionalidad para determinar el tamaño de la muestra de cada estrato. El término tamaño se refiere a la cantidad de personas. Y debemos utilizar la siguiente propiedad. El tamaño de la muestra del estrato es al tamaño del estrato como el tamaño de la muestra es a la población. En el caso de Sebastián se tiene lo siguiente. N mayúscula es igual a 143 y representa el tamaño de la población. Es decir, Sebastián tiene 143 contactos de WhatsApp. Estrato 1 se refiere a compañeros del colegio y su tamaño es 22. Sebastián tiene en su lista de contactos a 22 compañeros de colegio. El estrato 2 se refiere a profesores del colegio y su tamaño es 8. Es decir, Sebastián tiene a 8 profesores en su lista de contactos. El estrato 3 se refiere a familiares o amigos. Su tamaño es 113. Sebastián tiene 113 contactos entre familiares o amigos. N minúscula es igual a 40 y se refiere al tamaño de la muestra. Recuerde que Sebastián tiene el reto de encuestar a 40 personas. Estas 40 personas que forman parte de la muestra deben ser seleccionadas de compañeros de colegio, profesores de colegio, familiares o amigos, pero de manera proporcional. ¿Qué desconocemos? Desconocemos el tamaño de la muestra del estrato 1, el tamaño de la muestra del estrato 2, el tamaño de la muestra del estrato 3. Recuerden que tamaño se refiere a la cantidad de personas. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que el tamaño de la muestra del estrato 1 más el tamaño de la muestra del estrato 2 más el tamaño de la muestra del estrato 3 deben sumar 40 personas, que son las que Sebastián tiene que encuestar. Recordemos, el tamaño de la muestra del estrato es al tamaño del estrato como el tamaño de la muestra es a la población. Podemos escribir lo siguiente. Tamaño de la muestra del estrato 1 es al tamaño del estrato 1 como tamaño de la muestra del estrato 2 es al tamaño del estrato 2 como tamaño de la muestra del estrato 3 es al tamaño del estrato 3 como el tamaño de la muestra es a la población. Como estos datos conocemos,
podemos reemplazar en la expresión y a continuación tendríamos que encontrar los valores desconocidos, es decir, los tamaños de la muestra de cada uno de los estratos. Podemos escribir lo siguiente si reemplazamos los valores en la expresión de la diapositiva anterior. El tamaño de la muestra del estrato 1 es A22, como el tamaño de la muestra del estrato 2 es A8, como el tamaño de la muestra del estrato 3 es A113, como 40 es A143. Si nosotros tomamos E1 es A22 como 40 es A143, tenemos una proporción. Aplicamos productos cruzados y tendríamos que el tamaño de la muestra del estrato 1 es igual a 22 por 40 entre 143. Observe detenidamente la expresión. Vamos a multiplicar el tamaño del estrato 1 por el cociente de el tamaño de la muestra y la población. Si multiplicamos y dividimos, tendremos que el tamaño de la muestra del estrato 1 es esta expresión decimal. Si nosotros aproximamos al entero más próximo, tendríamos que el tamaño de la muestra del estrato 1 es 6. Es decir, Sebastián debe encuestar a 6 compañeros del colegio. Si nosotros tomamos el tamaño de la muestra del estrato 2 es A8, como 40 es A143, tenemos una proporción, aplicamos producto cruzado y tendríamos el tamaño de la muestra del estrato 2 es igual a 8 que multiplica a 40 dividido entre 143. Recomendamos seguir observando la expresión para darnos cuenta que para hallar el tamaño de la muestra del estrato 2 multiplicamos el tamaño del estrato 2 por el cociente de el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población. Multiplicamos y dividimos y tenemos que el tamaño de la muestra del estrato 2 es esta expresión decimal. Si redondeamos al entero más próximo, tendríamos que el tamaño de la muestra del estrato 2 es 2. Es decir, Sebastián debe encuestar a 2 profesores del colegio. Si tomamos el tamaño de la muestra del estrato 3 es a 113, como 40 es a 143, tenemos una proporción, aplicamos producto cruzado y tendríamos lo siguiente. El tamaño de la muestra del estrato 3 es igual a 113 por 40 entre 143. Seguimos recomendando observar la expresión. Para hallar el tamaño de la muestra del estrato 3, multiplicamos el tamaño del estrato 3 por el cociente del tamaño de la muestra entre el tamaño de la población. Multiplicamos y dividimos y tenemos esta expresión decimal, aproximamos al entero más próximo y tendríamos que el tamaño del estrato 3 es 32. Es decir, Sebastián debe entrevistar a 32 personas entre familiares o amigos. Observemos la siguiente tabla resumen. Sebastián tiene dentro de sus contactos de WhatsApp 22 compañeros de colegio, 8 profesores del colegio y 113 entre familiares o amigos. En total, 143 contactos. Personas a encuestar. Compañeros del colegio, 6. Profesores del colegio, 2. Familiares o amigos, 32. Total, 40, que es el tamaño de la muestra.